A continuación, vamos a presentar al, al doctor Raúl Gutiérrez Herrera. Él es médico familiar y geriatra, ¿no? Es invitado internacional de este congreso, que viene de México. ¿Ya? Él es jefe del Comité Científico de Alzheimer de Iberoamérica, subcoordinador académico de la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar. También es socio rotario del CR Valle Monterrey, coordinador del Comité de Servicios Comunitarios. Así que le damos la bienvenida al doctor Gutiérrez. Muchas gracias por la presentación. Puede compartir pantalla. Gracias, Andrés. Y pues muchas gracias a los organizadores por tomarnos en cuenta. Bueno, vamos a hablar en esta mesa de las demencias, la nueva y antigua tarea de la APS y lo que debemos de saber del Alzheimer. Ya nos has dado bastante. Creo yo que bastante lo has abordado muy bien, Andrés, para medicina familiar o para los médicos de atención primaria o cualquier profesional de la salud. Es muy importante saber que la demencia, que es el deterioro de las funciones cerebrales superiores, como ahorita lo veías, al limitarse a los adultos para poder realizar actividades, tenemos que diferenciar muy bien que no es el envejecimiento. Todavía batallamos mucho en los países de Iberoamérica con los síntomas iniciales de la demencia. Se retrasa mucho el diagnóstico porque se considera como que si fuera el envejecimiento. Y por otra parte hay que enfatizar a los médicos de atención primaria que la demencia no es consecuencia inevitable del envejecimiento. Tenemos gente que llega a 70, 80, 90 y 100 años con sus funciones cerebrales, eh, con cambios dados por el envejecimiento, pero que no limitan el poder realizar sus actividades. El médico familiar está en una situación óptima porque es el primer contacto, pero tiene que estar consciente de la epidemiología de las demencias, que estas se van incrementando día con día. Cuando yo empecé a ver demencias allá por los 90, eran primero 12 millones de personas, luego 18 millones de personas. Ahorita ya son un poco más de 50 millones de enfermos con demencia. Y la cifra se va a ir incrementando, porque también ahora la gente vive más. Y los factores de riesgo, sobre todo, es lo que hemos estado encontrando que ha ido cambiando. La forma más común de las demencias es la enfermedad de Alzheimer. Pero en este punto, el penúltimo, la demencia es una de las principales causas de discapacidad, independencia y dependencia entre las personas mayores en el mundo. El médico familiar tiene que estar consciente de que la demencia es principal causa de discapacidad y de dependencia en los adultos mayores. Y al haber esta pérdida de la funcionalidad, pues tiene que entrar alguien a cubrir esa función, que generalmente es un integrante de la familia. Médico familiar entonces está en esa posición de que puede darle la ayuda a través de hacer un diagnóstico temprano al paciente, pero por otra parte puede estar trabajando con la familia. El médico familiar debe de trabajar con la familia. Las personas que tienen una demencia, pues anteriormente vivían 4 o 7 años y ahora viven 11, 14, 15 y llegan a vivir hasta más de 20 años. Entonces, el médico familiar, a través de su pilar, que es la continuidad, pues puede estar atendiendo desde el diagnóstico hasta la finalización de una persona con demencia y todavía más allá al seguir trabajando los duelos en los familiares. Entonces les enfatizo, primer causa de discapacidad en los adultos mayores, sobrecarga y estrés psicológico con el cuidador. Cuando iniciamos a ver demencia hablábamos un 90% del paciente y un 10% de la familia. Actualmente comentamos que una vez que hacemos el diagnóstico es 20% el paciente y 80% la familia. Entonces, ¿qué especialista? Pues, si se incrementa el porcentaje de tiempo y de atención que hay que darle a la familia, ¿qué profesional de la salud está en esa
situación favorable el médico familiar o incluso cualquier profesional de atención primaria. Tenemos que darle valor a las demencias como enfermedad crónica no transmisible, ya que ya está al nivel de cardiovasculares y cáncer, que en esa nos preocupábamos. Hay que preocuparse también por la demencia. Actualmente cada 3 segundos en el mundo se está haciendo el diagnóstico de un síndrome demencial. Dentro de la fisiopatología de la demencia, pues tenemos 3 componentes importantes. Uno, la atrofia cerebral. El cerebro se va haciendo más pequeño. Hay una proteína que es la proteína beta amiloide, empieza a acumularse y se interpone en la sinapsis de las neuronas y ahí se queda. Y esto hace que entonces no se pueda transmitir el impulso nervioso. Y por otra parte es la proteína tau. En una neurona sana empieza a llenarse la proteína, alterarse la proteína tau y entonces se destruye la neurona. Y hace lo que son los ovillos neurofibrilares, los acúmulos de proteína beta amiloide y la atrofia cerebral como los datos importantes de la fisiopatología. Ahorita nos hablaba Andrés de estos pasos que los fue explicando. Es importante cómo nos vamos a poner en contacto los médicos familiares para sospechar la demencia. Uno, que vayan al consultorio y que nosotros nos veamos al paciente, aunque vaya por diabetes, hipertensión, por alguna afectación pulmonar, tenemos que estar viendo cómo es su comportamiento ahí. Otro que puede ser que el familiar nos diga que el paciente se está comportando de una manera diferente, ha notado más olvidos o ha tenido cambios en su comportamiento. La tercera es que vayamos a una visita a domicilio. Podemos ir a una visita a domicilio para atender a otro familiar, pero ahí nos damos cuenta que ese adulto mayor está con algún comportamiento anormal y podemos hacer alguna pregunta. Entonces, la manera de contacto es muy importante. Luego ya iniciamos la entrevista del paciente. Ahorita mencionaban, hay 2, 3 preguntas. Hay métodos de diagnóstico, de sospecha, diagnóstico muy rápido, para evaluar memoria, para evaluar alguna función ejecutiva. Yo en lo personal hago les digo de 3 palabras que se acuerden, hago un ejercicio de interferencia y luego ya les vuelvo a preguntar las 3 palabras que las recuerden y los pongo a hacer algún ejercicio ahí con la mano que yo les indico previamente, pues para ver si lo realizan correctamente. Y yo con esto ya también estoy viendo funciones ejecutivas. La valoración de las funciones cerebrales superiores, hay que darle valor a neuropsicología. Ustedes ahí en Chile tienen a Patricia, que seguido le invitamos nosotros a que nos hable de valoración neuropsicológica. Yo le he invitado a varios congresos internacionales. Tienen la Asociación Chilena de Alzheimer, con la cual también se pueden apoyar. Los exámenes de laboratorio y la imagen, ya lo mencionaron, y es muy importante el apoyo familiar. Recuerden que esto es una vez que se hace el diagnóstico de demencia por el neurólogo, por el médico familiar, por el psiquiatra, el internista, esta es una enfermedad contextual, crónica, degenerativa, incapacitante, entonces hay que trabajar con la familia, seguir al paciente y seguir a la familia. Pero ¿qué es lo que hemos descubierto últimamente? En este informe de la Comisión de Lancet, que acaba de salir ahora en el 2020, se nos incrementaron los factores de riesgo y entonces el médico familiar en esa parte de atención primaria tiene que estar atento. Aquellos factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, pues vemos que tienen también ya relevancia en la demencia, como cuáles: la hipertensión arterial, la obesidad, el tabaquismo, el bajo nivel educativo, la hiperglicemia o diabetes, la depresión, que la depresión es muy común en los adultos mayores, el sedentarismo, la pobre interacción social, la pérdida auditiva, el alto consumo de alcohol, el traumatismo de cráneo y contaminación ambiental. Estos últimos son los últimos 3 que han aparecido. Entonces, hay que ponerle atención a la pérdida auditiva, al traumatismo de cráneo, a la contaminación y los cambios de comportamiento en esa pobre interacción social, sedentarismo.
Los pacientes con depresión, a la depresión se le llama pseudodemencia, y hay quien habla de que la depresión es la predemencia. Quien ve la depresión es tan alta que cada médico familiar que esté trabajando institucionalmente, pues probablemente vea mínimo 4 o 5 adultos mayores. Pues uno de esos va a estar deprimido y muy probablemente esa depresión no sea depresión, ya sean alteraciones cognitivas que puede hacer un síndrome demencial. Los otros factores de riesgo hay que relacionarlos a la enfermedad cardiovascular, a la enfermedad cerebral, pero ojo con la valoración cognitiva y conductual para poder detectar muy pronto una demencia. A mí en cada foro que me invitan, y me invitan bastante, siempre me preguntan que quién debe hacer el diagnóstico de demencia. Les digo que los médicos familiares, porque todos los adultos mayores primero van con un médico familiar. Entonces tenemos que capacitar al médico familiar en gerontología, en geriatría. Ahorita acá en México, a la sociedad, en la Federación Mexicana de Medicina Familiar, vamos a tratar de que lleven un diplomado en gerontología con bastante énfasis en síndromes geriátricos, en otros aspectos sociales de los adultos mayores y sobre todo en demencias también. Síndromes geriátricos es muy importante. La demencia, factor de riesgo para caída, factor de riesgo para incontinencia, factor de riesgo cuando está más avanzada para inmovilidad, lesiones por presión, etc. ¿Cuál es la base del manejo de Alzheimer? Identificar problemas nuevos y nuevas estrategias. Esto va para largo. Hay grupos de apoyo. Ya ustedes tienen sus grupos de apoyo. Hay que referir y de preferencia que los médicos familiares entren en esos grupos de apoyo. Yo coordino uno cada semana, un médico familiar, y siempre tengo gente de Chile, de Panamá, de todos lados. Ahorita con el Zoom se presta. Conserven el estado funcional. Lo más importante para los adultos mayores es valerse por sí mismo. Entonces, lo más que pueda, no importa que tenga demencia, si el paciente todavía camina, se contiene, es capaz de bañarse, de hacerse su aseo, eso es lo que debemos de trabajar. Vean todo el entorno, ¿verdad? El paciente con Alzheimer tiene sus derechos, tiene derecho a que se respete su autonomía. Hay que quitar el estigma porque mucha gente no lo quiere sacar ni lo quiere mencionar. Y vean también los aspectos legales porque son sujetos de maltrato. La demencia es un factor de riesgo muy importante para maltrato. Esto es lo que están trabajando las asociaciones, Alzheimer Iberoamérica. Aquí está el Plan Nacional de Demencias que ya lo mencionó Andrés. Necesitamos más conocimientos sobre la enfermedad, más investigaciones, más sensibilidad de la sociedad, de los profesionales de la salud y sobre todo que llegue, que permee, que llegue a todos lados. Esta es la página de Alzheimer Iberoamérica. Pueden encontrar bastante información sobre Alzheimer. Y como conclusión, porque ya se me acaba el tiempo, los médicos familiares son el primer contacto de la enfermedad de Alzheimer y hay que pensar en ella y conocerla y atenderla, sabiendo de la gran repercusión familiar y social que conlleva la enfermedad. Gracias de antemano por la invitación. Este es mi correo, le faltó la L ahí es Hotmail, pero ahí está. Y pues muchas gracias.